Y bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más con el profesor Alex. En esta ocasión te traigo ejercicios relacionados a las proposiciones sobre el contenido de lógica matemática para nivelación del examen de admisión del SPOL. En este primer ejercicio tenemos lo siguiente. Dada la siguiente proposición compuesta, si una función f es derivable en un punto C, entonces f es continua en el punto C. De las siguientes opciones, ¿cuál representa la contrarrecíproca? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son nuestras proposiciones simples de la proposición compuesta. Tenemos que la primera proposición simple sería que la función f es derivable en el punto C. Esa sería nuestra proposición A. Mientras que nuestra proposición B sería que f es continua en el punto C. Y así tenemos la condicional A implica B. Para la contrarrecíproca vamos a ayudarnos de las opciones. En este caso nos damos cuenta que el lenguaje proposicional de las opciones tiene su derivación de la condicional. Por ejemplo, el literal A nos habla de una A solamente si B. En el literal B nos está dando el lenguaje proposicional B puesto que A. El literal C nos da un B porque A. En el literal D nos da un A, entonces B. Y el literal E nos da un B ya que A. Con estas formas proposicionales o lenguaje proposicional derivada de la condicional vamos a trabajar y vamos a ir descartando las que no están correctas. Muy bien, para eso vamos a ayudarnos también de lo que es la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es la negación de B implica la negación de A. ¿Ok? Entonces, para ayudarnos un poco, primero vamos a pasar nuestra proposición compuesta. La vamos a pasar a la contrarrecíproca usando el lenguaje proposicional del A entonces B. Entonces, nos quedaría si f no es continua, ¿verdad? En el punto C, entonces f no es derivable a breves rasgos, ¿no? Entonces, lo importante es la negación y decir que no es continua, entonces no es derivable. Esa sería la contrarrecíproca usando el tradicional si A, entonces B. Pero de aquí difiere cuando usamos las proposiciones o los cambios del lenguaje proposicional para el puesto que, el por qué A, el ya que. Entonces, para usar esas formas proposicionales simplemente es como si esto cambiara de lugar. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera usar el puesto que A, el B puesto que A sería de la siguiente manera. Sería si f no es derivable puesto que f no es continuo. Y así, de esta manera, estaría representando la misma contrarrecíproca, pero con su forma o su lenguaje proposicional, puesto que. ¿Sí? O sea, aquí estaréis usando el puesto que. Bien. Ahora vamos analizando cada una de las opciones. Por ejemplo, la primera opción me dice, está usando el A solamente si B. Entonces, se debería parecer a esta que yo escribí. Debería ser, si f no es continua en el punto C, f no es continua en el punto C solamente si f no es derivable en el punto C. Así estaría correcto, pero en este caso
aquí hace falta la negación. No está la negación. Por lo tanto, está equivocada la primera. La segunda nos dice si f es derivable en el punto C, puesto que, entonces ahí usamos el puesto que. ¿Sí? Es como la que ya he escrito por acá. Asimismo, debe tener las negaciones. Aquí no están las negaciones. Por lo tanto, también está mal. Faltan las negaciones. Literal C me dice f es continuo en un punto C porque, ahí estamos usando el porque, el B porque A. Lo mismo, debería quedar parecida al puesto que. Debería quedar f no es derivable porque f no es continua. Pero aquí tenemos todo al revés. Por lo tanto, descartamos la opción C. La opción D nos habla de un si A entonces B. Entonces se debería parecer a la primera. Entonces debería ser si f no es continua en el punto C, entonces f no es derivable. Y aquí tenemos, si f no es derivable, o sea, está todo lo contrario. ¿Ya? Esto sí va, pero esto de aquí no debería ir. Por lo tanto, literal D tampoco es la opción correcta. Y nos quedamos con la última, que sería, nos dice, f no es derivable en el punto C, ya que f no es continua en el punto C. Estamos usando el B ya que A, que se parece al puesto que. Entonces veamos, f no es derivable, perfecto, no es derivable. Puesto que, aquí es un ya que es parecido al puesto que. F no es continua en el punto C. Por lo tanto, el literal E es la opción correcta. Sería la contrarrecíproca de la proposición compuesta original. Para este segundo ejercicio tenemos la forma proposicional es equivalente a. Para este ejercicio vamos a usar las leyes o las normas o el álgebra proposicional. Vamos a partir de esta proposición y vamos a ir desglosando utilizando el álgebra proposicional. Tenemos esto en primera instancia, es la forma proposicional que nos están proponiendo. Ok, vamos a usar en primer lugar la regla de la implicación. ¿Qué nos dice la regla de la implicación? Básicamente cogemos toda esta condicional y vamos a transformarla. Vamos a transformarla de la condicional, vamos a pasar a una disyunción. Bien, eso es lo que hace la implicación. Aquí hemos aplicado el álgebra o la regla de la implicación. Luego vamos a introducir esta negación en cada uno en este paréntesis. Y para ello vamos a usar la ley de Morgan. Introducimos la negación, lo que nos hace cambiar la disyunción por la conjunción. De esta manera. Bien. Aquí pues hemos utilizado la ley de Morgan. Para el siguiente paso vamos a usar las propiedades o la ley distributiva. Vamos a distribuir este primer paréntesis con lo que tenemos de este lado, de R y S. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Negación de P junto con R y negación de P en conjunto con S. Para el otro también sería la negación de Q con R y la negación de Q con S. Esa es la aplicación de la ley distributiva. Bien, por último, vamos a utilizar nuevamente la implicación. ¿Sí? Nos damos cuenta que aquí arriba utilizamos la implicación para pasar de condicional a negación, mientras que acá vamos a pasar de la negación a la condicional. Entonces esto nos quedaría P condicional con R, es la ley de la implicación. Aquí nos queda P condicional con S. Aquí nos queda Q condicional
con R. Y por último nos queda Q en condicional con S. Aquí hemos aplicado nuevamente la ley o la regla de la implicación. Y así hemos llegado a la respuesta. En este caso, la que coincide o la que tenemos nosotros como respuesta sería literal A. ¿Sí? Ahí tenemos condicional, 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 condicional. Aquí tenemos conjunción, conjunción y conjunción. ¿Sí? Todo perfecto. Las otras no serían la respuesta, sino que sería el literal E para este ejercicio. Por último, para este tercer video tenemos: si la proposición compuesta es falsa, identifique cuál de las siguientes proposiciones tiene un valor de verdad de falso. Bien, vamos a iniciar con la proposición que nos están colocando, ¿sí? Y vamos a colocarle que toda esta forma proposicional una equivalencia de falso. ¿Okay? Toda esta proposición es falsa. ¿Okay? Aquí, si nos damos cuenta, esta forma proposicional es la que nos rige o es la condición para que esto sea falso. Es decir, todo lo que está aquí cumple con la ley de la disyunción. Porque la ley de la disyunción me dice que 0 disyunción con 0 siempre me va a dar 0. Es decir, como ya me están diciendo que toda esta proposición o esta forma proposicional equivale a 0, falsa, significa que yo puedo aquí yo puedo determinar que estas dos que están frente a esta condición de la disyunción, pues son ceros. Y así yo puedo ir separando las dos partes. Por ejemplo, de este lado tengo que, si aquí tenemos la negación de algo, me da 0, significa que lo que está por dentro, es decir, R en disyunción con S, esto también me tiene que dar, en este caso, 1, porque la negación me da 0. Por lo tanto, aquí me da 1 verdadero. Bien, pero R y S todavía no tengo un valor claro. Por lo tanto, habría que analizarlo desde acá. Entonces, en este lado tenemos lo siguiente. Tenemos una condicional. La ley de la condicional me dice que 1 condicional con 0 es igual a 0. La única condición donde es 0. Entonces, significa que todo lo que esté aquí adentro tiene que ser 1. Y por lo tanto, R tiene que ser 0. Entonces aquí con R, vamos al otro lado. R en disyunción con S. Esto sí o sí me tiene que dar 1. Por lo tanto, S no puede ser 0. En otras palabras, S tiene que ser o tiene que tener un valor de verdad de 1. Ya tenemos R, ya tenemos S. Ahora vamos acá en la pequeña proposición P conjunción con negación de Q. Bien, aquí también tenemos otra regla de la conjunción. La conjunción me dice que eso va a ser igual a 1 siempre y cuando las otras dos sean 1. Entonces, como aquí me dice de entrada que esto tiene que ser igual a 1, pues entonces aquí P tiene que ser 1 y la negación de Q también tiene que ser 1. Por lo tanto, P es 1 y Q pues tiene que ser 0 para que al negarlo me dé 1. Y así hemos obtenido las tres equivalencias de las proposiciones simples P, Q, R y S. Bien, ahora veamos qué sucede con las proposiciones en las opciones. Me piden que encuentre cuál de estas me da con valor de verdad falso. En literal A tenemos P conjunción con Q, disyunción con Q en conjunción con S.
Entonces tenemos P1, Q0 y S es 1. Aquí podríamos sacar esta disyunción, pues siempre va a ser 1. Y en conjunción con 1 esto me va a dar 1. Por lo tanto, el literal A no es la opción correcta. Veamos el literal B. El literal B me dice que P en conjunción con la negación de Q. P vale 1 y la negación de Q también va a ser 1 porque Q es 0. Por lo tanto, esto es verdadero y no es la opción que me pide. Me pide la opción falsa, la que sea valor de verdad falso. Veamos la siguiente. Tenemos literal C. Me dice que R en disyunción con S. R es 0 en disyunción con 1. Pues esto me va a dar 1 mismo. Por lo tanto, tampoco es la opción correcta. Veamos el literal D. El literal D tenemos P implica R. Todo esto en disyunción con Q. P es 1, R es 0 y esto en disyunción con 0. Esto, lo que está aquí adentro es 0 y en disyunción con 0 me va a dar 0. Entonces ahí tenemos la proposición falsa. Este sería la respuesta, ¿no? El literal D es donde encontramos la proposición falsa. Sin embargo, vamos a hacer la última, que me dice que S implica la negación de R. S es 1 y la negación de R, que sería 1. Y esto me sigue dando 1. Por lo tanto, hemos confirmado que la respuesta correcta debería ser el literal D. Bueno, así terminamos con estos videos. Espero que hayan sido de su agrado y que nos acompañe en una próxima edición. Muchas gracias y nos vemos pronto.